las neuronas. ¿Listo? Hemos visto que en las motoneuronas anteriores o inferiores habían dos tipos, ¿verdad? Las motoneuronas gamma o alfa y las motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa son aquellas que van a inervar a las fibras extrafusales, que son nada más que las fibras musculares comunes y corrientes, ¿sí? Sin embargo, las fibras gamma van a inervar a las fibras intrafusales. Son musculares también, son musculares intrafusales, pero se han adaptado, se han transformado para convertirse en un receptor. ¿Y es un receptor de qué hemos dicho? De elongación, de alargamiento del músculo. ¿Sí? Dos sistemas entonces de motoneuronas. Ahora, para mantener nosotros la postura, la bipedestación, los músculos antigravitatorios, vamos a tener una gran cantidad de estos usos musculares o usos neuromusculares, que son estos receptores, en los músculos antigravitatorios. ¿Sí? Pero ¿todos los músculos tienen usos musculares? Sí, todos los músculos tienen eso. Porque si no, vamos a elongar, ¿no? Y eso se puede romper y tampoco tendríamos un movimiento normal si es que nosotros no tuviéramos esos controles para saber hasta qué punto podemos extender o alargar nuestros músculos al realizar el movimiento. ¿Ya? ¿Listo? Después, algo que también hay que aprender bien. ¿Qué era una unidad motora? Era una fibra alfa que se une de 3 a 100 de fibras musculares. ¿De acuerdo? Eso es la unidad motora. ¿Y qué fibras son? Las fibras extrafusales. ¿Ya? ¿Grabado? Con eso ya estamos felices para que vayamos bien. Otra cosa importante que hay que destacar, que quede bien grabado, es esto. En la parte neurológica, en la parte de la fisiología nerviosa, siempre tenemos una inhibición y una excitación, ¿no? En los ganglios basales teníamos la vía indirecta inhibición, excitación, o excitación, inhibición, excitación, ¿ya? Para que realmente los movimientos que se logren sean lo más finos posibles, ¿ya? Toda esa precisión que tienen todos ustedes en los movimientos que realizan está en función de ese juego entre agonistas y antagonistas. Entonces, para que trabaje la motoneurona inferior y la motoneurona de tipo alfa y la gamma, tiene que haber una coactivación. Quiere decir que se mandan impulsos simultáneos a las alfa y a las gamma para que los reflejos no interfieran los movimientos voluntarios. ¿Ya? Vamos a ver después eso, cuando estemos explicando lo de los reflejos. Pero ¿la voluntad va a primar por encima del reflejo o el reflejo por encima de la voluntad? ¿Qué? Estás caminando por ahí, ¿no? Y siempre se juega, ¿no? De niños, le ponen la rodilla aquí para que más o menos te caigas. ¿Alguna vez se han caído? Sí y no. ¿Alguna vez ha pasado que estabas ahí despistado y listo? Te hicieron caer, se rieron de vos y ya, ¿no? Vos hiciste la venganza, no sé cómo les salió, pero bueno, ¿no? Pero la mayoría de las veces no. ¿Por qué? Porque este miembro, el miembro contrario, va a extenderse. Y eso es un reflejo, es el reflejo extensor cruzado. ¿Sí? ¿Te has enterado después que alguien te estaba haciendo una broma? Sí te has enterado, ¿no? Pero ya tu miembro inferior contrario al del sitio del estímulo ya se ha extendido para que vos no pierdas el equilibrio, no te caigas. ¿Ya?
Listo. Entonces, va a haber siempre ese juego, esa coactivación entre la vía alfa y la vía gamma. ¿De acuerdo? Por esa coactivación, para evitar que el reflejo miotático se oponga a la contracción voluntaria. ¿Ya? No podemos estar todo el rato con los reflejos, ¿no? Tenemos que tener bien nosotros los movimientos que queremos hacer. Ya. Ahora sí, anotaremos. Vamos a hablar ahora de las interneuronas. ¿Por qué no grabas en tu cabeza en vez de grabar ahí? Ya, las interneuronas son mucho más pequeñas. Sin embargo, son 30% más numerosas que las motoneuronas anteriores. Están presentes en todas las aspas, anterior, posterior y lateral. Son muy excitables. Y tienen actividad espontánea. Hasta 1500 potenciales por segundo. Tienen múltiples interconexiones. Y conexiones directas con las motoneuronas anteriores. Tienen una función integradora en la médula espinal. Participan en circuitos convergentes, divergentes y de descarga repetitiva. Listo, a ver, para las neuronas de ustedes. Tenemos a las interneuronas, que son mucho más numerosas que las motoneuronas anteriores, ¿ya? Son mucho más pequeñitas. Están tanto en el asta anterior, en el asta lateral, en el asta posterior, ¿ya? Y lo que permiten es una integración de la función de la médula espinal, ¿no? Actúan, fíjense aquí, es como que fueran una especie de adaptadores, ¿no? Entre lo que es la sensibilidad y entre lo que es la actividad motora. Y si hablamos, por ejemplo, aquí del asta lateral, hasta con la función del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, son muy excitables, tienen actividad espontánea, producen múltiples interconexiones o tienen de conexiones directas con la médula o con las motoneuronas anteriores, directas, indirectas, ¿no? Por eso participan en circuitos divergentes, convergentes y de descarga repetitiva, en todos los tipos de circuitos, ¿ya? Entonces, estas pequeñas interneuronas realmente son una mayoría, o sea, son una belleza en términos de interconexiones, favoreciendo el intercambio de las distintas modalidades de, por ejemplo, de sensibilidad, esa interconexión entre lo sensitivo, lo motor, todo eso, ¿ya? Entonces, es muy importante la función de estas celulitas. Ya, veremos ahora los receptores sensitivos musculares.
vamos a hablar. Ya les he nombrado un receptor. Ya estábamos hablando, les estoy preguntando, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? De los usos musculares, muy bien. Y vamos a hablar de otros también que se llaman órganos tendinosos de Golgi. Ya. El control, después les explico. El control muscular requiere la excitación de los músculos por las motoneuronas anteriores. Y una retroalimentación sensitiva del músculo. Que llega a la misma motoneurona. Para indicar su longitud, tensión, contracción. Por lo que los usos musculares o neuromusculares estarán distribuidos en todo el vientre muscular. Envían información sobre la longitud de las fibras musculares y el cambio de longitud. Cada uso muscular está formado por 3 a 12 fibras musculares intrafusales. Cuyos extremos se unen al glucocáliz de las fibras extrafusales o músculo esquelético. Los órganos tendinosos de Golgi son otro receptor. Los órganos tendinosos de Golgi son otro receptor. Que se encuentra en los tendones. Y son receptores de tensión. O el cambio de tensión. Ya, hasta ahí. Descanso. Entonces, para que se mueva un músculo a partir de la médula espinal, necesitamos que primero se excite el músculo. Pues, ¿qué músculo estamos hablando? Ahora, ¿va a ser uno solito? No, ya sabemos si son agonistas o antagonistas. Son grupos, pero hablaremos de un musculito. Necesitamos que lo excite, porque si no lo excitamos y no le damos la orden para que se contraiga, no se contrae, ¿sí? Y además debe
tener una retroalimentación sensitiva. Entonces, de la motoneurona anterior sale la información, llega al músculo y se produce su contracción. ¿Ven? Muy bien. Pero de ahí tenemos que tener la vuelta, el círculo, ¿no? El arco. Ese arco, ¿por qué? Porque va a volver información de este propio músculo, de la piel que está encima, todo eso, para indicarnos cómo está la longitud, cómo está la tensión, cómo está todo eso, que es información de tipo sensitiva que llega hasta posterior. ¿Para qué? Para decir, la tensión está muy alta, tenemos que disminuir, ¿no? O realmente la elongación está muy, muy grande y para que el músculo, para que el movimiento sea perfecto, tenemos que disminuir. Lo mismo que había en la corteza, ¿se acuerdan? Para que tengamos una respuesta motora, para que haya un movimiento, tiene que llegar información de tipo sensitivo, ¿sí? Entonces, igual aquí tenemos, por una parte, la excitación del músculo a partir de la orden de la motoneurona anterior y su regulación por la retroalimentación sensitiva que llega del propio músculo. Ahora, tenemos dos receptores. Uno, que es el uso muscular. Ya sabemos, el receptor de elongación está en el vientre muscular, todo eso. Y que va a medir la longitud, la elongación o el cambio de esta variable. Y los órganos tendinosos de Golgi que van a estar situados en los tendones y que van a medir la tensión. ¿Han visto a los levantadores de pesas? ¿Sí? En las Olimpiadas que se realizaron en China, ahí hubo un levantador de pesas que se desgarró. ¿Vieron eso? ¿Sí? Era terrible. ¿Qué receptores allí han sido dañados? ¿Los qué? Más fuerte porque los usos. Los de Golgi. No. ¿De Golgi? ¿Por qué? Porque si no son los del otro. No, porque captan la atención. ¿De qué? ¿Por qué? Se encuentran los tendones y ¿Se imagina la tensión que tiene que tener ese músculo para poder contraerse? Que ha llegado a desinsertar el tendón. ¿Sí? Entonces los órganos tendinosos de Golgi van a medir el grado de contracción del músculo y cómo este jalonea su inserción en el hueso a través de sus tendones, ¿no? ¿Y por cómo es detectada esa tensión? A través del órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya, muy bien. Listo. Hablaremos de los usos musculares. Está constituido por fibras intrafusales especializadas cuya parte central casi no tiene actina y miosina. Por lo que es no contractil. Y es un receptor sensitivo. En esta parte central nacen las fibras sensitivas, que son estimuladas por la elongación. Los extremos de las fibras intrafusales son contráctiles
señales positivas para señalar el estiramiento y señales negativas indicando la reducción de la elongación. Hay dos tipos de fibras intrafusales. Las fibras en bolsa nuclear de 1 a 3 por cada uso. En la que varios núcleos de las fibras musculares están juntos, como si se tratara de una bolsa. Que es ensanchada en la parte central receptora. Y es estimulada por nervios motores gamma dinámicos. El segundo tipo son las fibras en cadena nuclear. Y hay de 3 a 9 por cada uso. Con núcleos alineados, formando una cadena. En toda la porción receptora. Son de menor diámetro y de la mitad en longitud de las fibras en bolsa nuclear. Son inervadas por nervios motores gamma estáticos. Ya, de todo el rato hemos estado viendo que hay neuronas dinámicas y hay neuronas estáticas, ¿verdad? Estábamos viendo que había ese tipo de neurones, ese tipo de conexiones hasta en el cerebelo, los ganglios basales y todo eso. Ay, esa es la pena. Entonces aquí tenemos un músculo, ¿sí? Y dentro del músculo estamos viendo un uso neuromuscular o muso muscular. ¿Qué es el muso muscular? Es un receptor de elongamiento. ¿Qué son? Son nada más y nada menos que fibras musculares especializadas,
fibras que se han transformado hasta volverse un receptor. Entonces, estas fibritas, denominadas intrafusales, van a ser de dos tipos, ¿ya? Que vamos a ver después. Pero lo que quiero decirles, en la parte central del uso, casi no tiene actina ni miosina, entonces no se contrae, ¿ya? Ustedes saben que si no tiene actina ni miosina, no hay contracción, ¿ya? Pero los extremos de estas fibras intrafusales, estos extremos, esos todavía tienen actina y miosina, y por lo tanto se van a unir al grupo cáliz de las fibras extrafusales o musculares comunes y corrientes, ¿sí? Entonces, cuando hay una elongación del músculo, tironea los extremos de las fibras intrafusales, ¿ya? Por eso es que detecta el elongamiento. Ahora, hay dos tipos de estas fibras. Las fibras en bolsa nuclear, fíjense aquí, tenemos varios núcleos alineados de manera conjunta que parece una bolsita. Y las fibras en cadena nuclear, donde los núcleos están como en una cadenita ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, las fibras en bolsa nuclear están inervados por fibras motoras gamma dinámicas, mientras que las de cadena nuclear están inervadas por fibras motoras gamma estáticas. ¿Cuáles son las que empiezan las descargas, o las que participan primero? Como hemos visto en el cerebelo y en otras áreas. Las dinámicas empiezan más rápido, pero también duran menos tiempo. En cambio, las estáticas tardan, pero son las que duran más tiempo, ¿sí? Entonces, como que con las dinámicas empieza el movimiento, ¿no? Y con las estáticas se mantiene, ¿ya? En todo ese juego que tenemos entre estáticas y dinámicas. Ya, 3 minutos más. En la parte central, anotaremos esto, en la parte central de los usos, existen dos tipos de terminaciones sensitivas. La primaria, aferente primaria, o terminación ánulo espiral. Que tiene una fibra nerviosa sensitiva grande que va a rodear la porción central de cada fibra intrafusal. Son de tipo 1A, de 17 micrómetros de diámetro. Estas fibras envían señales sensitivas a la médula espinal. Con una velocidad de 70 a 120 metros por segundo. La mayor velocidad nerviosa corporal. ¿Qué suspiro de aburrimiento ahí? Y es activada
por las fibras de bolsa nuclear y cadena nuclear. Segunda terminación, la terminación secundaria. Es una terminación aferente secundaria. Está situada al lado de la terminación primaria. Son fibras de tipo 2 con 8 micrómetros de diámetro. Rodea a las fibras intrafusales como las fibras 1A, pero se extiende como ramas de arbusto. Listo, hasta ahí. Mañana les explico para que los que se han ido temprano también puedan ver eso, ¿ya?